El ejercicio 12.59 dice un tubo en forma de U, abierto por ambos extremos, contiene un poco de mercurio. Se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo hasta que la altura de la columna de agua es de 15.0 centímetros. ¿Cuál es la presión manométrica en la interfase agua-mercurio? Y calcula la distancia vertical entre la superficie del mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie del agua en el brazo izquierdo. Bien, en el inciso A nos están preguntando por la presión manométrica que hay en este punto. Es decir, la presión manométrica que está ejerciendo el agua sobre, en este caso, el líquido más denso que es el mercurio. Recordemos que para calcular la presión manométrica, simplemente empleamos la fórmula que dice que la presión manométrica es igual a la densidad del fluido, en este caso el agua, por la gravedad, por la altura de ese fluido. Entonces, pues simplemente reemplazando los valores, vamos a tener que la presión manométrica en esa interfase eh, de agua-mercurio va a ser igual a la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad, 9,81 metros entre segundo cuadrado, por la altura, que en este caso nos la dan centímetros, pero la pasamos a metros y sería aproximadamente 15.0 o 15,0 por 10 a la menos 2 metros. Si metemos eso en la calculadora, vamos a tener que la presión manométrica en esa interfase agua-mercurio va a ser aproximadamente de 1471 pascales. Ok, entonces esa sería la respuesta al inciso A. Ok. En el inciso B nos están preguntando la distancia vertical entre la superficie del mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie del agua en el brazo izquierdo. Acá es importante eh, tener en consideración algo, y es que la presión manométrica en este punto rojo que voy a llamar P1 tiene que ser igual a la presión manométrica en este punto morado que voy a llamar P2. Ok, ya yo sé que la suma de H, es decir, la suma de este pedazo de aquí, tiene que ser igual a la suma de este otro pedazo de acá. Hay varias formas de calcular esto, pero en la forma en la que yo lo calculo, primero determino cuál es la altura ujú, que hay en este pedacito y a partir de esa altura calculo la altura H que me está pidiendo el inciso. Porque veamos que a este pedazo de acá yo le podría llamar simplemente, no sé, vamos a llamarle, es más pequeño. A esa altura yo le puedo llamar, no sé, altura H'. Ujú. Y entonces la sumatoria de estas dos H's, ¿verdad? La H' y la H que me está pidiendo el ejercicio, tiene que ser igual a 15,0 centímetros. ¿Y por qué yo prefiero calcular esta H'? Pues bueno, porque esta H' es la altura, digamos, que permite, o la altura a la que la presión manométrica en el punto morado es igual a la presión manométrica en el punto rojo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, bueno, esto es el inciso A, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Eso quiere decir entonces que en el inciso B yo puedo afirmar que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Y estamos hablando de presiones absolutas, ¿verdad? Entonces, la presión absoluta en el punto 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Y la presión absoluta en el punto 2 va a ser igual a la presión atmosférica más
la densidad del mercurio por la gravedad por la altura que yo denominé H'. Ujú. Entonces, como P1 y P2 son iguales, yo puedo igualar estas dos fórmulas. Yo puedo igualar esas dos em, ecuaciones. Al igualarlas, voy a tener entonces que la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Vamos a ver, esto es H2O. Tiene que ser igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio por la gravedad por H'. Y pues bueno, viendo aquí se me simplifica esta presión atmosférica con esta presión atmosférica, se me simplifica esta gravedad con esta gravedad. Entonces, simplemente vamos a tener que la densidad del agua, vamos a ver, la densidad del agua por la altura del agua tiene que ser igual a la densidad del mercurio por esa H', que es la altura a la que se tiene que encontrar el mercurio para que se cumpla esa condición de que en los dos puntos exista la misma presión absoluta. Y vemos que todos los datos los tengo, excepto esa altura H'. Entonces, lo que hago es despejarla. Voy a tener que esa altura H' va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua dividido entre la densidad del mercurio. Y bueno, pues sustituyendo los datos, sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos partido de metro cúbico. La altura del agua dijimos que es 15,0 por 10 a la menos 2 metros. Y tenemos también que la densidad del mercurio, a pesar de que no nos la está dando el ejercicio, la podemos encontrar en cualquier tabla de algún libro de física o incluso de química. Vamos a tener que la densidad del mercurio es de 13,6 por 10 a la 3 kilogramo partido de metro cúbico. Y acá se me va a simplificar este kilogramo partido de metro cúbico por este kilogramo partido de metro cúbico. Y vamos a tener entonces que ese valor de H', esa H', va a ser aproximadamente 0,011 metros. 0,011 metros. ¿Ok? Esta respuesta que tenemos acá no es lo que nos está pidiendo el inciso. Esta respuesta es la altura. Ups, vamos a poner esto bien. Esta respuesta es la altura a la que se debe encontrar el mercurio para que se cumpla esa afirmación que hicimos anteriormente. Para que se cumpla que la presión absoluta en el punto rojo y en el punto morado sea la misma. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso quiere decir, como ya habíamos dicho anteriormente, que H más H' tiene que ser igual a 15,0 centímetros. Podemos pasar esos centímetros de una vez a metros. Entonces decimos que H más H' tiene que ser igual a 15,0 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ok? Entonces de ahí simplemente ya conocemos H', entonces lo único que tenemos que hacer es despejar este valor de H, que es precisamente este de acá, este que está aquí pintado en morado, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, vamos a tener que H más H' tiene que ser igual a 15,0 por 10 a la menos 2 metros. Despejo H. H va a ser igual entonces a 15,0 por 10 a la menos 2 metros menos H', que H' es 0,011 metros.
Entonces, si metemos eso en una calculadora, vamos a tener que 15,0 por 10 a la menos 2 metros menos 0,011 es aproximadamente 0,139 metros. ¿Ok? Entonces, esa altura, esa altura que nos está pidiendo el inciso B es esta que acabamos de calcular, 0,139 metros. Y esa sería la solución a este ejercicio de mecánica de fluidos. Entonces, recapitulando, la presión manométrica en la interfase es de 1471 pascales y la distancia vertical entre la superficie del mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie del agua en el brazo izquierdo es aproximadamente 0,139 metros o 13,9 centímetros.